La situación creada entre Marruecos y Túnez constituye en 2025 uno de los puntos más sensibles del Mediterráneo occidental, porque ya no se trata de una simple frialdad bilateral como consecuencia de un gesto aislado en 2022. Estamos ante un distanciamiento que se ha convertido en un factor de desestabilización regional justo cuando el Magreb se ha unido al conjunto de espacios en los que se decide la competencia estratégica de las grandes potencias. Cuando el presidente Kais Saied recibió a Brahim Ghali durante la conferencia celebrada en Túnez, el gesto se interpretó en Rabat como una ruptura clara con la neutralidad histórica tunecina respecto al Sáhara Occidental, y esa lectura se intensificó a medida que el escenario internacional empezó a desplazarse hacia un reconocimiento de la posición marroquí. El retiro simultáneo de embajadores congeló toda relación política de alto nivel, aunque se mantuvo la cooperación técnica imprescindible para no llegar al extremo de la ruptura total de las relaciones, y desde entonces la incapacidad tunecina para corregir el movimiento de 2022 ha impedido reabrir un marco estable de diálogo. El paso del tiempo ha amplificado las consecuencias de aquel gesto hasta convertirlo en un problema de escala mediterránea, porque el Magreb encadena ahora tres fracturas simultáneas: la ruptura total entre Argelia y Marruecos, la parálisis irreversible de la Unión del Magreb Árabe y la pérdida de alineamiento entre Túnez y Marruecos. Cada una refuerza a la siguiente y el resultado es una región sin capacidad de articulación conjunta, lo que afecta directamente al equilibrio del Mediterráneo occidental y a la proyección europea sobre el norte de África. La fragmentación del Magreb se ha transformado en una oportunidad para potencias externas y en un obstáculo para la política mediterránea de la Unión Europea, que depende de la estabilidad marroquí y argelina para controlar los flujos migratorios, asegurar los corredores energéticos y mantener una zona de amortiguación entre Europa y el Sahel. El gesto tunecino adquirió un significado aún mayor en cuanto se consolidó la tendencia internacional que culminó en octubre de 2025 con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que señaló la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más viable para una solución del conflicto. Esta resolución no resolvió el conflicto, obviamente, pero sí ha modificado la correlación de fuerzas diplomáticas porque ha validado el planteamiento marroquí en el principal órgano del sistema internacional y ha aislado a las posiciones maximalistas del Frente Polisario. El nuevo escenario convierte cualquier alineamiento con el Polisario en una postura diplomática de un alto coste, especialmente para un país como Túnez, cuya economía requiere apoyo europeo, inversiones directas, estabilidad institucional y un margen de acción en su frontera occidental. La insistencia en mantener el gesto simbólico de 2022 deja a Túnez fuera del nuevo consenso internacional y reduce su peso en el Mediterráneo porque Bruselas y las principales capitales europeas observan que Rabat se ha consolidado como un socio estratégico imprescindible mientras Túnez se desliza hacia un espacio incierto marcado por la crisis económica, el aislamiento diplomático y la aproximación a Argelia. En paralelo, Marruecos ha reforzado su presencia global mediante alianzas con Estados Unidos, acuerdos de seguridad con el Reino Unido, cooperación energética con España y Portugal y una alianza muy interesante con Israel. Esta expansión económica en África Occidental ha transformado al país en un punto de conexión entre Europa, el Atlántico africano y los corredores logísticos emergentes. Esta evolución marroquí coincide con la estrategia de Washington de reforzar el flanco atlántico africano ante la presencia china en puertos mediterráneos y en infraestructuras logísticas del norte de África. China ha intensificado sus inversiones en Túnez, Argelia y Egipto, y su presencia en los grandes puertos mediterráneos convierte al Magreb en una pieza de la competencia global. Marruecos se ha convertido de esta manera en el principal punto de apoyo occidental en la región porque la estabilidad interna, la integración económica con Europa y la posición atlántica ofrecen una plataforma para la proyección de los intereses europeos. Túnez, en cambio, ha perdido relevancia como interlocutor mediterráneo, ya que su política exterior oscila entre la búsqueda de autonomía y la dependencia de apoyos financieros alternativos. En este contexto,
El gesto de 2022 no puede interpretarse de forma aislada porque representa una pérdida de coherencia estratégica para Túnez, que tradicionalmente había actuado como mediador equilibrado entre los polos norteafricanos y como puente natural entre Europa y el Magreb. Al distanciarse de Marruecos, Túnez reduce su capacidad de negociación ante las instituciones europeas porque la Unión Europea necesita un Mediterráneo occidental estable y observa en Marruecos la única pieza sólida del tablero estratégico. La estabilidad tunecina, al descenso de la inversión extranjera y las dificultades que se consideran con un frágil presupuesto, ha hecho que le ha obligado a Túnez a cerrar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La región mediterránea se organiza ahora alrededor de los ejes de estabilidad y no alrededor de equilibrios simbólicos de ningún tipo. Marruecos ocupa en este caso esos ejes, Argelia ocupa otro desde su solvencia energética y su alineamiento con Rusia, y Túnez se encuentra desplazado hacia la periferia política del Mediterráneo. Esto reduce su capacidad para influir en decisiones que afectan directamente a su desarrollo económico. La crítica pública del exembajador El Yescasti refleja precisamente esta pérdida de peso cuando recordó que Marruecos apoyó a Túnez en momentos decisivos, y lo hizo para subrayar que el distanciamiento no respondía a una lectura estratégica racional, sino a la inercia de la política interna que ha atrapado al país en una posición que no le aporta beneficios concretos. Castri planteó que la división beneficia a actores que desean impedir cualquier fortalecimiento del Magreb, y esa advertencia adquiere sentido cuando se observa la alta fragmentación actual, facilitando la penetración de intereses ajenos al equilibrio mediterráneo europeo. La ausencia de coordinación magrebí permite a potencias exteriores intervenir en infraestructuras críticas, energía, agua, puertos y telecomunicaciones, sin encontrar resistencia conjunta de ninguna clase. La erosión de la soberanía magrebí aumenta cuando sus estados no actúan alineadamente, y Túnez, al mantenerse fuera del vínculo magrebí con Marruecos, profundiza su propia vulnerabilidad estructural. La crisis afecta también al Mediterráneo en su dimensión energética, porque Europa necesita diversificar sus fuentes tras la guerra de Ucrania y la reorientación del gas ruso, y Marruecos se ha convertido en una pieza central del nuevo mapa energético gracias a los proyectos del hidrógeno verde, a la interconexión eléctrica con la península ibérica y a la ampliación del gasoducto Nigeria-Marruecos. La exclusión de Túnez de esta arquitectura energética reduce sus posibilidades de integración en los nuevos corredores mediterráneos, porque el eje atlántico-africano desplaza parte del protagonismo que históricamente correspondía al eje centrado en Argelia y Túnez. La región ya no está articulada únicamente alrededor del Mediterráneo central, sino alrededor del gran corredor atlántico Sáhara-Europa, cuyo valor geopolítico crece a medida que África Occidental se convierte en un espacio clave para la competencia entre China, Estados Unidos y Europa. En este marco, el distanciamiento entre Túnez y Marruecos adquiere una dimensión que va más allá del conflicto del Sáhara. Afecta al equilibrio mediterráneo, altera la capacidad de Europa para actuar en su frontera sur y reduce la cohesión regional justo cuando la presión migratoria, la inestabilidad del Sahel y la crisis alimentaria reclaman un bloque magrebí funcional. La marginalidad tunecina tampoco beneficia a Bruselas, que necesita un socio mediterráneo occidental fuerte y coherente con sus propias líneas estratégicas, y la respuesta europea ante esta situación es muy clara: reforzar alianzas con Marruecos, mantener su interlocución técnica con Túnez y evitar que el país caiga en una dependencia irreversible respecto a actores que no contribuyen a la estabilidad mediterránea desde la perspectiva europea. La posición de Túnez se encuentra, por tanto, ante un dilema decisivo. El coste de mantener el gesto de 2022 con Marruecos aumenta cada mes, porque la región ha cambiado profundamente desde entonces y la correlación de fuerzas internacionales se orienta hacia la consolidación de Marruecos como socio estratégico del Mediterráneo occidental. Rectificar devolvería a Túnez un espacio propio en el tablero europeo, le permitiría reactivar la cooperación económica con Rabat y fortalecería su posición en un Magreb fragmentado. Mantener el distanciamiento con Marruecos empuja a Túnez hacia una zona de irrelevancia estratégica en la que su margen de decisión política se reduce a medida que se acentúa su dependencia financiera y energética. El conflicto, por lo tanto, hace mucho que dejó de ser diplomático.
tiene el carácter de un conflicto geopolítico. Se ha convertido en una prueba para evaluar qué países del Mediterráneo occidental se alinearán con los vectores centrales del equilibrio europeo y cuáles se desplazarán hacia los márgenes de un orden en transformación. La resolución de esta crisis marcará el peso relativo de Túnez en el Mediterráneo y determinará si la región se reconfigura alrededor de un eje atlántico liderado por Marruecos o si queda atrapado en una fragmentación que beneficia exclusivamente a esos actores que buscan limitar la proyección europea en el norte de África. Y no hay que ser muy listos para darse cuenta de que estamos hablando de China.